Un estado publicante por la Pastoral Social Joven de Río Cuarto. Realizaron un relevamiento en Río Cuarto entre jóvenes de 16 a 20 años. Un relevamiento que estaba enfocado en los aspectos de salud mental. El trabajo alcanzó a 325 personas consultadas en ese grupo etario y fue realizado mediante una metodología mayormente presencial en distintos barrios y puntos de la ciudad, buscando reflejar distintas realidades sociales, educativas y territoriales. Uno de los datos que más nos preocupó, aseguran los autores del trabajo, es que 5 de cada 10 jóvenes afirmaron vivir situaciones de estrés o ansiedad de manera frecuente o permanente. Estrés o ansiedad entre los jóvenes. Y en esto quiero detenerme, más allá del valioso trabajo y la legítima preocupación de los chicos por saber qué piensan sus pares, es que una cosa es lo que manifiesta una persona que dice sentir y otra cosa es el diagnóstico médico que atribuye una patología, sobre todo en salud mental, que son dos cuestiones, ¿no? Yo puedo decir estoy pasado de vuelta, estoy estresado, pero si no hay un diagnóstico médico es una apreciación subjetiva, que no pierde valor, pero que hay que diferenciarla. Recién Santiago Polop hablaba, el politólogo y filósofo que estuvo en la mañana de Así son las cosas, de que ha aumentado significativamente la cantidad de muertes entre jóvenes de entre 15 y 29 años, y que es la principal causa de muerte en ese grupo etario. Eso no es opinable, es un dato de la realidad, muerte por decisión propia, suicidio. Ahora, la salud mental de la población, justo hoy en donde se movilizan los colectivos ligados al sistema de salud público y en donde ha habido un deterioro de las prestaciones, de las asistencias, discontinuidad de entrega de medicamentos, de eh, cobertura social para adultos mayores. Bueno, hay una realidad que enferma. Pero como es un tema muy sensible, muy delicado, abordarlo periodísticamente es sobrevolarlo. Por eso vamos a tomar contacto con un especialista, el doctor Jorge Berlaza, a quien saludamos. Doctor, un gusto. Guillermo Jeremía lo saluda. Buen día. ¿Cómo le va? Hola Guillermo, buen día, un gusto saludarte a vos y a la audiencia de la Gospel. Bueno, es un tema tan delicado que a mí periodísticamente me cuesta abordarlo sin tener la duda, la incertidumbre si lo transito por el camino adecuado. Hay hoy un agravamiento de patologías sociales que, comparado con otros tiempos, debiera advertirse como un señales graves de lo que está sucediendo en el país. ¿Hay una realidad que enferma desde su punto de vista, doctor? Sí, efectivamente, este estudio que ha hecho la Pastoral Social de Río Cuarto refleja de algún modo, o digamos, una parte de la realidad que es la específicamente referida a esta franja etaria que vos citabas, ahí de 16 a 20 años, pero tal como venías de comentar, lo que el dato que reflejó también, que mencionó Santiago Polo en la nota, también refleja otro aspecto de la realidad que forma parte de un contexto de padecimiento creciente y marcado que se está notando a nivel emocional, a nivel psicológico, como queramos llamarle, porque en realidad no hay patologías psicológicas exclusivamente, o patologías sociales exclusivamente, o patologías físicas, orgánicas exclusivamente, ¿no? Justamente lo que tenemos que tratar de evitar y de corregir o rectificar es esta idea que desde hace mucho tiempo se ha instalado en la población, que estos ámbitos, el biológico, el psicológico y el social, son ámbitos inconexos y que tienen sus problemas independientemente uno de otro. Y no es así. La realidad refleja que nosotros vivimos en un medio con el cual interactuamos, que no solo interactuamos con personas, sino que interactuamos con otros seres vivos, interactuamos con tecnología, con medios de comunicación, con redes sociales,
Y en esa interacción, digamos, se articula tanto el bienestar como el padecimiento de la población o de la gente, tanto sea grupalmente como individualmente, ¿no? Así que sí, efectivamente, el aumento en el nivel de padecimiento que estamos viendo y los datos que reflejan esto, por ejemplo, estos dos estudios que vos mencionabas, que no los conozco a fondo, pero que realmente son, digamos, coincidentes con lo que se está observando a nivel epidemiológico en salud mental en todo el país y que está muy vinculado al momento sociopolítico, económico, histórico que estamos viviendo, ¿no? Que es de mucho malestar. Doctor Balarfa, ¿hay una afectación principal en los jóvenes? ¿Hay grupos etarios más vulnerables? Sí, sí. En general, cuando hay problemas, cuando hay crisis sanitarias de cualquier orden, siempre las poblaciones más vulnerables son las que están en los extremos. Infancias y adolescencias y mayores o personas viejas. Viejas no está usado peyorativamente, ¿no? Quiero aclarar eso porque muchas veces se entiende que viejo es un término correcto de uso, digamos, no peyorativo. Estos dos extremos etarios son los más vulnerables y los que más quedan vulnerados en situaciones, excepto grupos también, mejor dicho, además de grupos poblacionales especiales, como por ejemplo los colectivos de discapacidad. Pero no es raro ver el aumento del nivel de padecimiento en infancias, niños y niñas, y el aumento de la tasa de suicidio en adolescentes, que en este momento en nuestro país, pero en otras regiones, en otros países del mundo también, pero en nuestro país ha pasado a ser una de las principales causas de muerte en infancia y en adolescencia. Incluso para algunas estadísticas, para algunos el procesamiento de datos está superando lo que era la principal causa de muerte en adolescentes, que eran los accidentes viales. Según algunos estudios, el suicidio en este momento está, si no la superó, está casi a superarla. De manera que vemos en estas franjas etarias iniciales de la vida, infancia y adolescencia, un mayor nivel de padecimiento que se refleja de distintas maneras. En el caso de los adolescentes, con aumento de la tasa de suicidio; en el caso de las infancias, niños y niñas, con el rendimiento escolar, o también con manifestaciones del estado anímico, por ejemplo, la depresión en niños o los trastornos por déficit de atención. Y en los ancianos o personas mayores, en los viejos, también por las características de la vejez, que tiene requerimientos sanitarios, tanto sea físicos como sociales y emocionales, diferentes a lo de la edad media, los adultos medios, ¿no es cierto? Y en donde ahí también se ve un mayor nivel de padecimiento, incluso con incremento en las tasas de suicidio. ¿En dónde hay que buscar las causas de esto, doctor? Bueno, como decía yo al principio, nunca en los padecimientos emocionales o psicológicos, nunca hay una sola causa, ¿no? A diferencia de lo que por ahí estamos acostumbrados a pensar en las enfermedades físicas, por ejemplo, una infección la produce una bacteria y no es fácil, digamos, establecer el factor unicausal. En los problemas emocionales tenemos que partir del supuesto de una multicausalidad, y es polifactorial o multifactorial. Digamos, hay una multiplicidad de factores que, así como hay una multiplicidad de factores que concurren a conformar articuladamente la salud mental, también la enfermedad mental o el padecimiento subjetivo concurren igual multiplicidad de factores. Estos pueden ser tanto individuales como sociales. Podríamos hacer una gran diferenciación ahí. Las condiciones propias individuales de cada persona, como aquellos factores que tienen que ver con lo social, desde lo grupal pequeño, como podría ser problemas familiares, hasta lo grupal más colectivo, más numeroso, como podría ser los grupos sociales de pertenencia,
o la sociedad toda a la que pertenece. Por ejemplo, en este momento detectamos que a nivel social, a nivel país, está habiendo mucha situación de malestar por la situación económica, por la violencia y los niveles de agresividad que tiene, de cómo el Estado, cómo el gobierno, mejor dicho, legitima la agresividad y la violencia desde un lugar de poder, como es los dispositivos de gobierno, el gobierno son dispositivos de poder. Bueno, cuando esa violencia, esa agresividad, ese maltrato, ese malestar se legitima desde un lugar de poder que es referencial para una sociedad democráticamente constituida, eso no es sin consecuencias sobre, digamos, el estado de ánimo general de la gente, ¿no? Por decirlo de una manera entendible. No hay modo de eludir esa causalidad o ese factor, mejor dicho, no como única causal, no porque sea la única causa, sino como un factor de alta incidencia en el malestar general de la población. No sé si puedo ser claro con eso. Sí, absolutamente, doctor. Y en el final quiero preguntarle, en un gobierno que decidió poner en retirada la salud pública, ¿qué soluciones pueden mitigar este escenario de patología extendido? En realidad, ninguna solución que supla el deber del Estado en materia de salud, porque la salud es un derecho, la salud pública es un derecho, y salud tenemos que tener claro que es salud pública. Salud pública no es sinónimo de medicina para pobres, ¿no? Salud pública es la salud de la población, la salud social, la salud de la gente, la salud colectiva. En Brasil no se le llama salud pública, se le llama salud colectiva. ¿Por qué? Porque la salud individual no está descontextualizada de la salud colectiva. Entonces, cualquier problema que tenga un colectivo en materia de salud, cualquier problema de salud que sea colectivo, va a afectar individualmente. Y también los problemas individuales van a afectar a los colectivos. Entonces, por ese motivo, la salud siempre es una tarea, una función, un deber indelegable del Estado. No hay ningún otro recurso, ninguna otra salida que pueda suplir lo que el Estado tiene que hacer con la salud pública. Por eso, ante un retiro del Estado como el que estamos viviendo, de la salud pública y específicamente de la salud mental, no solo un retiro, sino que además de retirarse, hace acciones concretas o intenta hacer acciones concretas para retroceder en materia sanitaria, como por ejemplo la modificación del calendario de vacunación o ahora la propuesta de reforma de la ley de salud mental. Eso es más que un retroceso del Estado, o que un retiro del Estado, mejor dicho. Es un retroceso en materia sanitaria. Bueno, para eso no hay otra cosa más que la movilización popular. Porque el Estado se retira en su conjunto. Lamentablemente tenemos que decir que hay una pequeña fracción del Estado sin ningún tipo de incidencia, principalmente me refiero al Poder Legislativo, que un pequeño grupo de legisladores, diputados o senadores, breguen por lo contrario, no tiene peso en un aparato estatal que está retrocediendo de derechos de salud o de derechos sanitarios al consumo, ¿no? Unificadamente. Entonces, la única salida que queda a eso es la resistencia popular, la resistencia de la gente. No solo para los problemas de salud, sino también para cualquier otra cosa en donde queden vulnerados derechos que son cuestiones básicas de la organización social, la salud, la educación, la seguridad y la justicia. La movilización en este momento tiene que ser popular, porque ya los sistemas de representación están tan bastardeados, tan deslegitimados, que ya no tienen fuerza los estamentos representativos de la población para defender estos componentes básicos de una sociedad. Y en este caso de la salud específicamente, entra dentro de ese razonamiento. Fíjense lo que está pasando en Bolivia, ¿no? O sea, ahí tenemos que tomar el ejemplo de lo que está pasando en Bolivia.
Ha sido muy interesante, Jorge, escucharlo como siempre. Muy amable por su aporte. Bueno, gracias a ustedes por la llamada, por la invitación. Siempre es un gusto poder estar conversando con ustedes en Así Son las Cosas. Un saludo al equipo de la radio y de toda la audiencia también. Que tenga buen día. Igualmente. El médico especialista en psiquiatría, Jorge Berlafa. Así son las cosas, conciencia y verdad. Desde el Río Cuarto te vamos a contar. Reflexiones al paso, pensamientos motivadores y que nos desafían. Porque no todo lo que circula en el océano de los algoritmos es banal y tóxico. Así son las redes para ser pescados. Cuando morder el anzuelo, vale la pena. Y me parece que valía la pena ponerlo en este momento. Esto que circula y nos han enviado inclusive algunos oyentes a nuestro programa, circula en las redes sociales. Las definiciones del investigador del CONICET, Leonardo Colela. Escuchen con atención. Milei se va. Milei se va, pero nos deja una lengua enferma. Una lengua que aprendió a llamar gasto a la vida común, déficit al derecho y libertad a la indiferencia. Milei se va, pero nos deja la sospecha instalada entre los pobres, entre los trabajadores, entre los que deberían reconocerse en la misma miseria social y fueron empujados a disputarse migajas como si cada derecho ajeno fuera una afrenta personal. Se va, pero nos deja pibes celebrando la humillación de los más indefensos. Trabajadores festejando el ajuste sobre otros trabajadores. Gente común aplaudiendo la destrucción de lo común, con la felicidad oscura de quien cree vengarse de alguien y solo lo hace de sí mismo. Milei se va, pero nos deja una sociedad a la que lograron arrancarle la vergüenza ante la ignorancia y la brutalidad. Y esa es la herida mayor, no la que puede corregirse con una partida presupuestaria, con un decreto, una paritaria o una oficina reabierta. La herida mayor es haber convertido la degradación del otro en una pequeña fiesta privada de la propia impotencia. Milei se va, pero nos deja ese país. Un país donde la palabra comunidad fue empujada al rincón de las cosas prohibidas. Un país donde la motosierra cortó también lazos, memorias, cuidados, pudores, formas elementales de reconocimiento. Milei se va y también se van los ministros, los voceros, los desreguladores del desprecio, los técnicos de la devastación, los cortesanos de sonrisa limpia y conciencia vacía. Se van, algunos se van presos, pero aunque se vayan, aunque huyan hacia sus usinas de absolución, sus fundaciones, sus guaridas de privilegio y sus relatos de heroísmo fiscal, el daño va a quedarse un tiempo más, va a quedarse en la mirada conformista, en la burla ante el sufrimiento, en la costumbre de sospechar del que pide ayuda, en la docilidad con que una parte del país fue convencida de que el despojo de los otros iba a serle redituable. Milei se va, pero nos deja la tarea más difícil, volver a ser sensible a una sociedad, volver a enseñar que nadie conquista justicia odiando mejor, volver a decir contra el resentimiento organizado que el otro no es un gasto, no es una amenaza, no es una carga impositiva, el otro es el lugar donde todavía puede empezar un país. Reflexiones al paso, pensamientos motivadores y que nos desafían. Porque no todo lo que circula en el océano de los algoritmos es banal y tóxico. Así son las redes para ser pescados. Cuando morder el anzuelo, vale la pena.